Rafael López Guerrero es doctor ingeniero en telecomunicaciones, experto en radiofrecuencia, doctor en administración de empresas y licenciado en Derecho, inventor del protocolo WIRSIP, protocolo de transmisión de datos por ionosfera. ¿Lo he dicho bien? Ionosfera, ¿no? Sí. Es director de la revista científica Star Viewer Team, experto en radiofrecuencia cuántica avanzada, lógica diferencial Koenig-Guerrero, en categoría general de 3 en raya, placas tectónicas, director del IRCAI, Instituto Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional, y ha colaborado en la implantación en España de las primeras tecnologías que forman parte de la red Internet como Infovía. La ponencia que nos va a dar Rafael López Guerrero se titula así: Fundamentos de radiofrecuencia cuántica diferencial y nuestra conexión con el universo. Un fuerte aplauso. Bueno, primero agradeceros a todos que estéis aquí. Disculpad por la voz, estoy un poco afónico. Pero bueno, esto es un milagro que pueda hablar, porque últimamente estamos dando muchas conferencias, muchos ciclos de apoyo de conferencias, y estamos prácticamente pues viajando por toda España, contando pues todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos observando. Estamos asistiendo en vivo a la demostración empírica de cosas que la ciencia siempre se ha preguntado. Bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué está sucediendo? Yo, pues bueno, ante todo disculparme un poco por... hoy no es uno de esos días en los que me encuentre físicamente en plenitud. Estoy pasando un catarrito de estos que pasamos todos de vez en cuando, una vez al año. Pero hay una cosa que me encanta, ¿no? Y es compartir con vosotros mi conocimiento, porque si no lo comparto con vosotros no sirve para nada, os lo digo sinceramente. Para mí lo más importante es entregar ese conocimiento. Fijaos que hago así con la mano, ¿eh? Esto es una función logarítmica, y esto quiero dibujároslo en la pizarra antes de empezar mi exposición, porque Mila antes ha hablado del amor, y el amor es un logaritmo, y el universo está compuesto de distintos fractales sucesivos, como vais a ver, y son cada ciclo fractal, cada capa de ese corazón, que veis que son muchos corazones, de dentro hacia afuera, verticalidad ascendente, ciclo logarítmico desde dentro hacia afuera, no desde fuera hacia adentro. Vamos a hacer un ejercicio antes de empezar la ponencia, porque quiero que todos veáis cómo vamos a entender el universo inteligente. Una cosa que os pido, por favor, apagad los teléfonos móviles, porque en este momento creo que cualquier llamada que os hagan puede esperar 1 hora y media. Merece la pena, creedme. Voy a intentar que eso sea algo que no interfiera en esa frecuencia que vamos a generar juntos sobre la base de entender, empezar a pensar como piensa el universo. Mila ya os ha avanzado toda la parte de lo que es el conocimiento, de un poco el esfuerzo, que es precioso ese esfuerzo que os ha pedido que hagáis, de intentar salir de nuestro ser, digamos, egoísta, de que pretendemos entender el universo desde los misterios nuestros, cuando todavía ni siquiera somos capaces de decir ajo en el universo. Pues ahora vamos a hacer un ejercicio precioso, porque lo que vamos a ver, y lo vamos a ver con datos empíricos, pero lo vamos a vivir, que es lo que quiero que lo vivamos, lo que vais a ver, es la suma de un estudio muy profundo que ha hecho un equipo de científicos multidisciplinar, y he tenido el honor, y os lo digo así, el honor de ser el centrocampista. Esto es como cuando se juega un partido de fútbol y vas lanzando bolas, y te vas encontrando pues trabajos que hacen convergencia dentro de una serie de eventos que están sucediendo, y que todos ellos necesitan y requieren una metodología común, y es poder explicar la ciencia por primera vez desde fuera de la Tierra. Es decir, vamos a hablar de exociencia, y la exociencia es hacer ciencia
no como intentamos nosotros explicar el universo, sino vamos a intentar meternos dentro del universo, vamos a ser universo inteligente y vamos a intentar explicar como universo inteligente lo que está sucediendo. Y veréis cómo cambia la película, cómo cambia la historia, y veréis cómo no hay nada que temer, sino justo todo lo contrario. Lo que tenemos es probablemente lo más maravilloso que le pueda suceder a un ser humano y lo más maravilloso que le pueda suceder pues a un niño cuando es pequeño, ¿no? Es la educación de sus padres que le aman, la sucesión fractal de los armónicos, la sucesión fractal ascendente, la modificación de la energía y la capacidad de que todos podamos resonar. Voy a intentar además explicaros cosas que son muy complejas, pero lo voy a intentar hacer desde el lenguaje más sencillo y desde el corazón. No quiero perder con esto rigor, pero es que me he dado cuenta que ha llegado un momento en el que las evidencias científicas y empíricas son tan brutales, y os lo digo así, son tan incontestables, que en este momento lo que hay que hacer es un esfuerzo para entender las cosas desde el corazón. Y fijaos que insisto, si el primer fractal, que es este, falla, los demás fractales no funcionan. Ese es el mensaje. Y ese mensaje se gestiona con las emociones. Y son las emociones las que marcan la diferencia entre la gestión eficiente y la modificación de la materia. Vamos a hablar también del espacio-tiempo. Y vamos a ver todas las concepciones que hay del espacio-tiempo ya ordenadas dentro del puzzle, que ya tiene sentido. Y vamos a entender muchas cosas que hasta ahora no entendíamos. Y sobre todo, quiero que sepáis que para un científico, pues como yo, que al fin y al cabo pues se dedica a hacer estas cosas por amor, porque lo hago por amor, os lo puedo asegurar, y la gente que me conoce lo sabe, la mayor retribución que obtiene es cuando el universo le devuelve las notas en forma de crop circles. Y esto quiero que lo sepáis. Cuando dice, sí, esto es así, ¿vale? Pues esto quiero que lo veáis también. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí. Bueno, esto es muy reciente todo. El 22 de mayo apareció un mensaje en los crop circles, los círculos de las cosechas, en concreto en Windmill, que está muy cerquita de donde están las piedras de las formaciones de Stonehenge, allí en el Reino Unido, y apareció un mensaje que tenía un código ASCII, un código que lo tenéis ahí en medio, que era como una caja de pizza con 12 segmentos. Curiosamente, esos 12 segmentos, cada uno de ellos tenía una serie de muescas que, trabajadas, daban lugar a un código ASCII. Días después apareció en el Valle de Percy, en Wiltshire, aparece otro, el 21 de junio, o sea, justo un mes después, otro círculo con la misma configuración que el círculo anterior, pero lo curioso es que esa configuración hacía referencia a una serie de puntos simétricos. Y bueno, la verdad es que a priori, pues lo primero que se pensó es que eso pues eran crop circles, como otros distintos crop circles, solo que en este caso daba la sensación de que ahí nos estaban intentando contar algo más. Esto es como George Lucas, vamos a empezar a contar la historia por el final, luego vamos a ir a la trilogía, como se suele decir, y luego volvemos al principio, ¿vale? Para llegar al final de nuevo y lo vamos a entender. Fijaos que apareció fue en el 2001, un disco que todos habéis visto, seguramente, que es la cara de una entidad, con otro disco en la mano, que curiosamente tiene la misma configuración que los otros dos discos que aparecen este año 2010. Esto es el primer precedente de lo que denominamos sistemas complejos de crop circles. Es decir, ya nos están mandando la información en sistemas de ecuaciones. Y sistemas de ecuaciones porque de alguna manera
hay un precedente. Y ese precedente, en su día, fue la sonda Pioneer. Recordad que Carl Sagan, uno de los proyectos que tenía, era mandar el mensaje a las estrellas con aquel famoso código ASCII, con dónde estamos, quiénes somos, nuestro nivel genético, y una serie de segmentos que eran estructurados, como era nuestra posición en el sistema solar, nuestro código genético, lógicamente, cómo somos, y curiosamente, cómo mandábamos la señal a través de radiofrecuencia. Fijaos que esos 4 puntos son estratégicos en el mensaje que se manda en las sondas Pioneer. Y bueno, sabéis que hay un proyecto, que es el proyecto SETI, que hasta ahora no había recibido ninguna señal de ninguna civilización inteligente, excepto, o por lo menos eso es lo que nos han contado, el año pasado, en 2009, se recibe una señal procedente de una zona indeterminada de la galaxia. Yo os pongo en antecedentes, seguro que lo habéis leído todos en la prensa. Se descubre pocos días después, salen los datos de la misión Kepler, el 25 de julio de este año, y se descubre que hay un planeta, en concreto 2 planetas, pero uno de ellos tiene la misma órbita que Mercurio respecto de su estrella, y es, por así decirlo, el primer planeta gemelo de la Tierra a 20 años luz, y se llama Gliese 581G. Esto ha estado invadiendo, sabéis, en los últimos días la prensa. Este tema, evidentemente, supuso una revolución dentro de la astrofísica oficial y, curiosamente, se analiza la señal de este proyecto de SETI, que curiosamente esa señal tiene una cosa que no tienen otras señales que ha trabajado SETI. Tengo que mirar el nombre del científico porque yo el hindú no lo domino. Entonces, Raghbir Battal, que es la persona que realizó, digamos, la captación de la señal, tras el proceso de filtrado que tiene SETI, que sabéis que es bastante delicado, hay que buscar que no sea una interferencia externa, hay que buscar una serie de protocolos de seguridad para ver si la señal es auténtica o no, o es natural, descartar las causas naturales, el ruido exterior, etcétera, etcétera. Se analiza y, curiosamente, se determina que procede exactamente de la misma zona donde se ha detectado ese sistema de planetas que está a 20 años luz de la Tierra, procedente de Gliese 581G. Y ahora, en este momento, nos habla de otra cosa en la prensa a nivel científico, de astrofísica, es la última novedad. Bien, bueno, esto, digamos, es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta en este punto, porque, de alguna manera, lo que estamos diciendo es que hay una comunicación a nivel lineal y una comunicación a nivel de conciencia. Fijaos que ya tenemos 2 planos aquí, el plano lineal y el plano cuántico. Y están ahí, no se pueden separar. Ahora los vamos a analizar. Bueno, pues nos pusimos a montar los 3 discos. Fijaos que al final la estructura es como la de si fuera un disco duro, con sus capas, y en los discos duros hay distintas capas de información. No me voy a extender en esta parte, lo vamos a analizar porque en internet tengo un vídeo ya bastante denso con toda la información que hay en estos crop circles, pero sí vamos a partir de todo este cuadro sináptico que vamos a analizar de forma sencilla, simplificada, para que todo el mundo lo entienda, en qué se traduce toda esta información que hay aquí, qué es lo que nos quieren decir y por qué. ¿Y por qué nos llega esto? Bueno, pues resulta que, curiosamente, cuando trabajamos con los 3 discos y los superponemos, lo primero que vemos es una estructura de realidad lineal que obedece a la ecuación de Euler, y hay 3 premisas en la ecuación. La primera es una cuenta atrás: 3, 2, 1. Ahí queda eso. Pero qué curioso que además hay tres, por así decirlo, premisas dentro de la ecuación. Una estaría constituida por el último disco,
La siguiente premisa estaría constituida por el disco de mayo, del 22 de mayo, el de los segmentos de pizza, por así decirlo, para que todo el mundo lo entienda. Y en tercer lugar, la primera, que fue el disco de 2001 con el extraterrestre que tenía un disco en la mano. Analizando las tres realidades superpuestas y sacando las combinaciones, pues empiezan a salir datos, una lluvia de datos impresionante, tan impresionante como que es todo el conocimiento científico nuevo, todo el conocimiento científico de la humanidad y toda la parte de radiofrecuencia cuántica diferencial. Es impresionante lo que hay ahí. La modificación de nuestro ADN, sin los puentes de hidrógeno. Aquí tenemos todas las secuencias secundarias del ADN, lo que llaman el junk ADN, cómo funciona, su sucesión logarítmica, la sucesión fractal. Bueno, el conocimiento es tan profundo y tan denso de lo que hay ahí, que inicialmente, pues, lo que decíamos es, bueno, pues, nos están comentando también que hay una realidad lineal en la que se produce una modificación en nuestro ADN, pero también, por detrás, hay, por así decirlo, una realidad cuántica, un teletransporte matricial, de ese que os habla Mila, no del físico, sino del mental, a nivel de universo. Porque recordad que os estoy diciendo que ahora estamos pensando como los que hacen los crop circles, estamos pensando como el universo. Y el universo también está haciendo su reconciliación cuántica. Y esto es precioso, porque en el momento en que está operando esa modificación a nivel biofísico y a nivel de conciencia en el punto lineal, también está operando una modificación cíclica que probablemente sea esa modificación, probablemente no, ya sabemos que esa modificación es a la que se referían los mayas cuando hablaban del escenario del no tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que 2 días antes del estudio de la aparición del primer crop circle, en concreto el 19 de mayo, aparece uno de los estudios más importantes que hay actualmente en la física teórica, lo que se llama la física cuántica diferencial, no la física de teoría de partículas, de la física cuántica que se estudia en las universidades, sino la que no se estudia en las universidades, la que se utiliza en los laboratorios de I+D, la que se utiliza para fundamentar procesos complejos. Y ese estudio se llama las realidades supersimétricas. Y es un estudio canalizado, es decir, es un estudio muy profundo que analiza justo las 12 realidades en las que los planos supersimétricos, digamos los multiversos, los universos paralelos, son alternativas que pueden darse. Antes, cuando Mila estaba explicando precisamente esa reconciliación, cuando veíamos el hombre que iba por la carretera y veía distintas alternativas, ¿os acordáis? Esa transparencia tan divertida, pues realmente el universo también realiza ese tipo de procesos y materializa distintos ciclos de energía. Adelante. ¿Qué es lo que sucede? Pues vamos con esa famosa cuenta atrás. 3, 2, 1. Cuando vamos avanzando en lo lineal, resulta que nos encontramos con un estudio también muy reciente en el que se han analizado detalladamente los agujeros de gusano y lo que llaman los agujeros de Schwarzschild, es decir, los agujeros negros y los agujeros de gusano, agujeros blancos, agujeros negros, los llaman desde distintos puntos de vista y vamos a analizar qué es lo que hay ahí, qué es lo que está pasando y qué realmente es lo que está influyendo. Porque, de hecho, estamos percibiendo energía procedente de otra brana, que no es la brana, digámoslo así, la lámina en la que estamos dentro del universo, de otra rodaja de pan Bimbo. Bien, y ahora vamos a ver qué es esto de los agujeros negros, porque resulta que estamos hablando a nivel astrofísico, a nivel científico, pero ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? Porque estamos hablando del universo. Y el universo, lo primero que dice es, bueno, mete en su caja sus emociones, porque el universo tiene sus emociones, y una de las emociones que tiene el universo es la capacidad de percibir de forma simultánea el espacio-tiempo. Como nosotros ahora somos nuestro ser de luz, vamos a percibir de forma simultánea el espacio-tiempo. ¡Jo, qué bonito es esto! Esto se pone interesante. ¿Qué más? Pues
Vamos a meter dentro del cono de un agujero negro, mejor no me gusta hablar de agujeros negros, vamos a hablar de un agujero de Einstein-Rosen, que son los agujeros blancos, los que nos gustan a todos, el tiempo fractal y el no tiempo. Los vamos a meter en la misma coctelera. Esa es la implicación necesaria de la percepción simultánea del espacio-tiempo. ¡Ostras, qué chulada! Vamos a poder trabajar con el tiempo fractal y vamos a poder ser capaces de modificar nuestra propia realidad. ¡Jolín! ¿Y qué más vamos a meter en el agujero de Einstein-Rosen? Nuestro ADN, nuestra activación del ADN. Ahora somos el universo, estamos generando una activación del ADN. Caray, esto es impresionante. Esto es lo que sucede. Lo primero que entra en el horizonte de eventos es la activación del ADN y lo otro es como una especie de consecuencia necesaria de esa activación del ADN. ¿Y a dónde llegamos? Ahí no se ve porque está la letra negra, pero llegamos a la trascendencia consciente. Eso es lo que es la otra salida del agujero de gusano. O sea, vamos a trascender de forma consciente. Vamos a ser conscientes de esa trascendencia. Esto es impresionante. Yo no me lo quiero perder. Yo no me lo quiero perder. Bueno, pasamos transparencia. Y ahora pues llegamos a un punto en el que esa fórmula tan compleja, tan complicada, esos trozos de pizza que están supersimétricos a nivel de física cuántica, todas esas fórmulas tan complicadas, tienen una lectura muy sencilla. Vamos a pensar, para que no nos digan las mujeres que no tenemos pensamiento femenino, pues el universo ahora piensa como una integración entre lo masculino, que soy yo, y lo femenino, que está aquí en la transparencia, ¿vale? La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma, porque la energía es un ciclo que origina la modificación y la transmutación y la materialización. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que esos fotones, que hasta ahora nos los han explicado de forma lineal, tienen una capacidad de circular de forma logarítmica y de alguna manera generan una intensidad de energía cuando se retienen, pero son más eficientes cuando más tarde aparecen. O dicho de otra manera, sería como un ciclo logarítmico. En el momento en que intentamos retener la energía, lo que hacemos es que la energía no fluye, ¿verdad? Sin embargo, si dejamos que la energía vaya fluyendo, generamos más energía, más resonancia. Somos capaces de hacerla circular a más gente. Ese efecto es el efecto de los osciladores armónicos, que ya os he hablado alguna vez, no en esta conferencia, que lo trataré más tarde, pero estamos estudiando los osciladores armónicos porque son la clave de la modificación de la materia y de la energía. Pido disculpas porque mi voz hoy no es de oscilador armónico, pero dicho esto, lo importante es que nos encontramos en la vida real ante una situación. Y esto es lo que tiene que ver con las realidades supersimétricas. Una situación objetiva que da lugar a una necesaria toma de decisión. Es decir, ahora somos el universo y nos paramos a contemplar, cada uno de vosotros sois una galaxia entera. Y nos paramos a contemplar y decimos, bueno, hay que tomar una decisión. Y yo puedo tomar dos opciones, o 5, o 7, pero yo he simplificado un contexto primero y un contexto segundo. En el primer contexto, lo que estoy es haciendo una toma de consciencia de mi conexión con el universo. Es decir, estoy siendo inteligente. ¿Qué es la inteligencia? No es el coeficiente intelectual, es la capacidad de hacer convergentes los fractales ascendentes desde dentro hacia afuera. O dicho de otra manera, es la capacidad de hacer que el universo y yo vayamos en el mismo sentido. En el segundo contexto hay un contexto negativo. Es decir, me pongo nervioso porque estoy en modo automático y no sé qué hacer. Y ese no sé qué hacer se traduce en un proceso de autoanulación. No pienso. Y como no pienso,
Entro en ciclos cerebrales altos, me obsesiono con una cosa y no puedo resolver. Y aquí llegamos a los famosos hipocampos. Los hipocampos estamos permanentemente diciendo, no, es que esto es un ruido externo que nos está generando tal. No, esto la culpa la tiene el vecino porque no sé qué, esto la culpa la tiene Telefónica porque tal, bueno. Y en este contexto somos el universo. Y como somos el universo no le podemos echar la culpa al proveedor de acceso de que no nos funcionan nuestras comunicaciones. Y esta es la clave. Entonces, lo que sabemos es que los hipocampos nos los provocamos nosotros. Cuando proyectamos nuestra energía negativa, ¿de acuerdo?, sobre los propios pensamientos y las propias vivencias. Entramos en los bucles específicos superiores a 25 hercios, generamos esos hipocampos y por tanto tenemos conductas automáticas y previsibles. Es decir, nos convertimos en autómatas, en robots, no en seres humanos, no en lo que realmente somos. Por así decirlo, cuando generamos o nos dejamos llevar de esa energía negativa, lo que estamos es inhibiendo a nuestro ser de luz. Inhibir a nuestro ser de luz es lo mismo que renunciar a la trascendencia. Fijaos lo que os digo. Y eso es una decisión que estamos tomando nosotros. Y nadie puede hacernos claudicar de esa decisión si realmente queremos. Ahora vamos a ir al contexto positivo. Sabemos que cuando los ciclos cerebrales y los ciclos de la pineal están alineados en los 13 hercios, curiosamente enganchamos con ese perchero de resonancia electromagnética de la ionosfera. Es, por así decirlo, nos conectamos con el router a través del diferencial que tenemos cada uno de nosotros con el universo y somos capaces de estar en los ciclos conscientes de los 13 a los 25 hercios. Y en ese estado, curiosamente, sabemos que se genera la mayor intensidad de aprendizaje y de paquetes de datos, la mayor sensación de felicidad y, curiosamente, la mayor capacidad de reacción al entorno y a los estímulos exteriores. Esto es impresionante, lo cual quiere decir que ahí es cuando empezamos a ser libres, porque podemos gestionar decisiones autónomas sobre la base de los procesos de paquetes de datos que percibimos del universo y que no nos condicionan a la hora de tomar decisiones. Y surgen las conductas libres. Podemos hacer N conductas libres. Así que esto es el concepto de las realidades supersimétricas. ¿Qué tienen en común todas las realidades supersimétricas? Que existe una conducta inteligente. Y fijaos que estamos hablando de que estamos pensando que somos ahora el universo, no lo estamos viendo dentro de la Tierra, lo estamos viendo como universo. Entonces, ahora somos el universo. Y si la buena noticia es que el universo se está activando dentro de nosotros, porque todos, desde la individualidad, por así decirlo, desde nuestra identidad, somos uno con el universo, esto lo que significa es que tenemos un potencial que ni siquiera somos conscientes de él. Empezamos a decir ajo, como dice Mila. Pero ese ajo ya nos lleva a esa prueba de la selectividad. Y ahora sí empezamos a ser responsables de las decisiones y de los pensamientos que tenemos. Lo que quiero que sepáis es que ahora mismo hay un experimento que se está demostrando que cuando varias personas mantienen un pensamiento en el cerebro durante mucho tiempo, sea positivo o sea negativo, y generan esa energía, materializan el pensamiento. Fijaos lo que os estoy diciendo. Fijaos la importancia que tiene lo que os estoy comentando. Entonces, bueno, pues ese es el estudio de las realidades supersimétricas. Lo que habéis visto matemáticamente son, para que os hagáis una idea, son como dos dualidades, por simplificar, en la que están contenidos todos los planos de opciones posibles y distintas distribuciones de probabilidades que pueden suceder sobre la base de un diagrama de dispersión, que evidentemente esto es una fórmula matemática de un productorio muy compleja a nivel estadístico, pero realmente lo que hay de fondo ahí es una toma de decisiones alternativa. Lo que se pone de manifiesto es que a veces dos realidades que a priori son incompatibles entre sí,
dentro de la lógica del universo, son perfectamente posibles. Hace tiempo se hizo un experimento que fue el famoso gato de Schrödinger, que se puso un gato en una cámara totalmente aislada de radiofrecuencia y de electromagnetismo y de inferencias externas, y otro gato. Y en función de si caía o no una bola, pues se liberaba o no una radioactividad que el gato podía estar muerto o no muerto. Pero realmente el gato no está ni muerto ni no muerto, está en un estado intermedio. Y solo está muerto o no muerto cuando yo abro la jaula y veo si el gato se ha muerto o no se ha muerto. Esas son realidades supersimétricas simplificadas. Cuando trabajamos ese espectro, digamos, de la realidad del gato de Schrödinger en un compendio de situaciones que son totalmente simétricas entre sí, llegamos a un punto en el que la toma de decisiones es absolutamente libre, hasta el punto que podemos cambiar nuestra vida. La consecuencia de esto es que en el tiempo sabemos que biofísicamente, cuando tomamos una actitud positiva y tomamos una decisión, podemos generar una modificación en nuestros códigos del ADN. Pero es que esa modificación en los códigos del ADN puede ser positiva o negativa. Y tenemos nosotros la capacidad de reaccionar. Esto es impresionante, porque estamos pensando como universo, y el universo al final es lo que es, pensemos lo que pensemos. Fijaos lo que os estoy diciendo. Así que esto es como el que se empeña en ir surfeando un tsunami. Pues si quieres surfear un tsunami tendrás que ir por detrás del tsunami, nunca por delante. Tendrás que ir impidiendo que el tsunami te arrolle. El que tiene la guerra declarada al universo ha perdido la guerra de antemano. Es mucho más eficiente y mucho más inteligente entender que el universo es amor, porque lo es. Es decir, son paquetes de armónicos que generan una energía fractal. Y esa energía logarítmica va fluyendo y va generando el principio de gestión de la abundancia. Bueno, ¿y qué sucede con el tiempo? Que ese es otro de los fractales que está en la ecuación. Ahora ya tenemos la película completa. Pues nuestro plano de realidad, es decir, nuestra brana del multiverso, pues nuestra rodaja de pan Bimbo, tiene unas configuraciones determinadas que son las que todos vemos, todos percibimos. Pero luego tenemos un escenario y luego hay un sistema de fractal. Vamos a ver qué es lo que realmente está pasando. Vamos a hablar del escenario lineal. Estamos todos con el reloj en un plano, en esta realidad, y tenemos que salir, que ir al trabajo, que llevar a los niños, que ganarnos el pan para comer, etcétera, etcétera. Ese es, digamos, el escenario lineal. Pero también es un escenario lineal el barrio de la Vía Láctea en el que estamos, si cruzamos o no cruzamos el cinturón de fotones, etcétera. O sea, nuestra distribución a nivel cósmica también forma parte de ese escenario lineal, la física de partículas, la física cuántica lineal, que también está dentro de ese escenario. Y luego hay un escenario que denominamos cuántico, el tiempo cuántico. Dentro del escenario del tiempo lineal, pues vamos a trabajar el tiempo que llamamos pi, el tiempo del 3,1416, ese tiempo lineal que vivimos todos y que vamos a ver sorpresas, porque tampoco lo conocíamos bien el tiempo lineal. Y luego hay otro segundo escenario que es el tiempo relativo, es decir, el que está relativo a la percepción del sujeto o relativo a la posición del sujeto. Y al final vamos a ver que combinando esas dos posiciones tenemos el tiempo phi, que también es lineal, pero que está relacionado con el tiempo cuántico. Y cuando hablamos del tiempo cuántico, realmente estamos hablando de un enlace con otro plano de la realidad. Y un enlace con algo que no es la realidad lineal. Sin embargo, ese plano es totalmente convergente con la realidad lineal y interactúa, por así decirlo, con ella. Y luego hay otra complicación más, y es
el escenario del no tiempo, porque lo que sabemos es que para el universo el tiempo no existe. Como para el universo el tiempo no existe y ahora estamos pensando como universo, menudo jaleo tenemos aquí montado. Pero el caso es que hay una parte de nosotros que avanza de forma lineal, otra parte que percibe a través de la mente una serie de realidades. Vamos a ver cada punto del tiempo y a dónde vamos a llegar. En nuestra brana del universo, lo que estamos viendo, y esto tenemos toda la física de Müller, todos los avances que hemos tenido durante todo este año, las investigaciones que hemos hecho en el IRCAI, lo que sabemos es que el tiempo es un fractal logarítmico, pero lo que también sabemos es que todas las cosas que hay forman parte de ese fractal logarítmico. Existe el ADN, la doble hélice, al final todo es como una maqueta a escala. Esto no suena a como es arriba, es abajo, no suena a imagen y semejanza. Bien, este tipo de expresiones, una vez que ya científicamente las has visto, cuando lees los textos sagrados, los textos antiguos, ahora que por cierto, sabéis que ha fallecido Zecharia Sitchin el día 9 de octubre, pues un gran legado que nos ha dejado, pues toda la parte histórica también. Al final todo encaja y llegamos al mismo punto. Llegamos al punto de que todos son realidades a escala. Volvemos a reproducir ese fractal. Como es dentro, es fuera. Y de ahí, en fractalidad ascendente. ¿Qué es lo que sucede en y con el tiempo? Pues primero, el tiempo lineal. Vamos a hablar de este tiempo, para entenderlo bien. Tiene una propiedad horizontal. De momento nos han explicado el tiempo lineal. Es decir, es como si yo fuera caminando, me voy haciendo viejo, voy gastando tiempo, y cuando llego aquí, recorro unos metros, la aceleración, pues todas las teorías de la física lineal, todo lo que nos han explicado, que están bien para explicar lo inmediato. Ese es el tiempo horizontal. Pero lo que no nos han explicado en física lineal es que el tiempo no discurre de la misma manera cuando yo me muevo en esta dirección o cuando yo decido moverme en esta otra dirección. A un nivel básico, esas diferencias son pequeños matices, pero a un nivel de distancias como es nuestro plano del universo, como nuestro plano de la galaxia, son auténticas diferencias que realmente no discurre a la misma velocidad el tiempo en Alpha Centauri que como discurre en Zeta Reticuli, ni discurre de la misma manera en Orión a como discurre en el sistema solar. Hace no mucho se hizo un estudio bastante importante que estaba financiado precisamente por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y este es un estudio cuyos datos se empezaron a publicar en noviembre de 2009. O sea, fijaos que es que estamos hablando de anteayer. Ahí tenemos las distintas direcciones en las que se mueve el tiempo, y lo curioso es que en cada segmento de esa dirección vemos cómo la transición, la configuración de los tránsitos, de los intervalos de distribución, digámoslo así, de aceleraciones y de direcciones espectrales relativas, distancias relativas, son diferentes. ¡Ostras! Quiero decir que si yo estoy en el centro de la galaxia y me muevo hacia Alpha Centauri, el tiempo va a pasar de una manera. Pero es que si me muevo desde el centro de la galaxia hacia el sistema solar, el tiempo va a pasar de otra. Y se hizo un estudio de segmentos por los movimientos relativos de todas las estrellas dentro del sistema, en este caso, de plano astrofísico, y se hizo un experimento, además, a nivel del globo terrestre, que este todavía es más bonito. Y se veían pérdidas de microsegundos en distancias de 100 metros y pérdidas de tiempo de horas en distancias de 4.000, 5.000 kilómetros. Y esto lo podemos ver cuando viajamos en avión. Sabéis que cuando viajamos en avión, según la dirección, realmente hay una pérdida del tiempo a nivel lineal. No transcurre de la misma manera según vayamos en dirección este o dirección oeste o hacia el norte o hacia el sur. Bueno, lógicamente las distancias que hay en la Tierra para hacer este estudio son muy pequeñas, con lo cual las pérdidas de paquetes de tiempo son mínimas, pero esto, cuando lo vemos a una escala de la galaxia,
es impresionante. Ahí sí hay diferencias sustanciales. Entonces, esta propiedad horizontal del tiempo, es decir, que linealmente es lo que nos han contado y horizontalmente también tiene una forma de distribución radial de distintas posiciones del tiempo, forman parte de lo más básico del tiempo lineal. Y esto es lineal, esto no es física cuántica. Adelante. Y la segunda propiedad es la propiedad vertical. El tiempo se comporta como un fractal, es decir, estamos trabajando ya con un fractal que ya utiliza la medida del número sagrado phi, y esto lo sabían los antiguos. Y qué casualidad que el tiempo también se comporta como un fractal. ¿Y cómo podemos saber que el tiempo se comporta como un fractal? Pues como teníamos el estudio anterior en el que tenemos todo el diagrama de dispersión de distancias y tiempo, si las ponemos todas juntas, las distancias y el tiempo, vemos que esa dispersión forma un ciclo logarítmico. O dicho de otra manera, no todas las distancias ni todo el tiempo a nivel lineal es horizontal, sino que también en el nivel lineal nos movemos en el nivel vertical. Ahora estamos pensando como un universo. Esto es muy básico. El nivel horizontal y el nivel vertical para el universo está chupado. Nosotros, el nivel lineal horizontal lo tenemos también más o menos. Nos pensábamos que lo sabíamos. Pero fíjate, no nos habían contado el nivel vertical del tiempo lineal. Ese todavía no lo hemos aprendido. Lo estamos empezando a ver ahora. Pero todavía nos estamos moviendo dentro de lo que es la física lineal. Ahora vienen más sorpresas. Realmente el tiempo a nivel lineal ya sabemos que se comporta como un fractal. Y esto lo percibimos en nuestra mente cuando estamos muy a gusto en una situación y realmente estamos cómodos y estamos felices, parece que el tiempo discurre muy rápido. Cuando nos enamoramos, ¿qué pasa? Pues que nos pasa, cuando estamos felices, estamos satisfechos con nuestra familia, cuando estamos entregando amor, cuando estamos practicando eso de la fractalidad ascendente, realmente el tiempo fluye como la fractalidad ascendente. Y esto es algo que se puede medir. La cuestión es que nos estamos encontrando con evidencias empíricas de que dentro de este nivel lineal se están produciendo este tipo de eventos. Bueno, esto que tenéis aquí son unas fotos muy recientes, concretamente son de hace nada, 10 días, del 15 de octubre de 2010, que estuvimos haciendo una monitorización de todos los satélites del ASCO estéreo, todos los que están observando el Sol. Sabéis que con fecha de 13 al 15 de este mes, en Estados Unidos hubo un avistamiento masivo de objetos volantes no identificados. Nosotros ya les llamamos aeterofactos, artefactos que se mueven en el espacio como si fuera un éter. De hecho, ya hay toda una teoría a nivel de ingeniería, a nivel de física cuántica, pero no me voy a extender en este punto. Lo que sí quiero que sepáis es que observando las posiciones de los satélites de los días 15 a los días 17, pues se veía cómo estaba la Tierra, los dos nodos de los satélites, en concreto estéreo, que es el satélite que está observando el Sol desde los distintos ángulos del Sol, y tiene unas posiciones, el nodo A se ve a la izquierda en el plano, a la derecha en el plano, y el nodo B a la izquierda del plano. ¿Y qué es lo que se observó? Pues durante una fracción de segundo, a las 9 de la mañana en estéreo, se vio, 9:50, cómo se quedaron los discos de las lentes apagados. Una interferencia electromagnética. Esa interferencia electromagnética se recupera, desaparece a las 10:50 del día 15. Y curiosamente lo que se ve, por un lado, es la corona del Sol, que la tenéis ahí, y a la derecha, un objeto, claramente. Pero claro, ¿qué sucede? Que en ese proceso también había una tormenta solar. Y a ver cómo distingues si eso es un plasma que viene de la tormenta solar del Sol
o es un plasma electromagnético procedente de la aceleración cuántica de un heterofacto. No es tan fácil, sobre todo porque el evento coincidía con la tormenta solar. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? Pues vamos a seguir analizando el resto de los satélites, porque lo que está muy claro es que si ese evento sucede en un satélite, y vamos a aplicar de paso la teoría lineal vertical del tiempo, tiene que haber un fractal, tiene que haber una sucesión, una aceleración, y en un fractal de tiempo tiene que aparecer por los distintos satélites generando diferentes secuencias. Así que nos pusimos a analizarlo y lo que vimos, para nuestra sorpresa, es que 10 minutos después del evento, de la anomalía, en uno de los espejos del satélite estéreo A, apareció en el HI1, que es el satélite lateral izquierdo del espejo estéreo, el objeto, y lo vimos con esa anomalía de 3 capas. Fijaos que hay 3 capas en ese objeto. Este objeto es el que está a la derecha del Sol. Y este objeto ampliado, para empezar, tiene un tamaño enorme. Enorme es pues más grande que la Tierra, y esto no quiero que la gente se asuste, son artefactos que tienen capacidad de generar velocidades cuánticas, y algunos de ellos hemos visto que son de tamaños pues superiores a la Tierra. De hecho, Nassim Haramein también los ha localizado, hemos trabajado juntos en parte en este tipo de eventos, y sabemos positivamente que ahí podemos describir capas. Esas capas ya nos permiten diferenciar qué proviene de la tormenta solar, qué proviene del plasma electromagnético del objeto, y son 2 capas totalmente diferentes. Fijaos que abajo hay una capa en azul, en el espectro visual, que es la que proviene de la tormenta solar. Pero justo en el medio hay una capa que se ve más blanquecina, más amarillenta, que curiosamente es la capa que proviene de la aceleración fractal del objeto. Bueno, y a las 11:18 vemos el satélite LASCO, que es otro de los satélites que observan el Sol. Mercurio lo podemos ver ahí a la derecha, ese punto blanco que hay ahí es el planeta Mercurio transitando, y curiosamente a las 11:30 se genera un fogonazo. Otra anomalía electromagnética que de hecho lo que hace es que superpone el disco de la lente como si fuera un río y tiramos una piedra redonda. Tiramos una piedra redonda y hace ese tipo de onda. Esa onda electromagnética en un entorno de éter. Fijaos que es precioso esto. Estamos descubriendo pues toda la teoría de la heterofractalidad. Pero lo curioso y lo que realmente es relevante en todo esto no es el hecho ya de que se haya producido esa anomalía electromagnética, sino que si os fijáis, la anomalía se produce a las 11:30 en LASCO, cuando se ha producido en los otros satélites a las 9:50. Es decir, ha habido un lapso de casi 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, entre el mismo evento. No puede ser. A menos que realmente lo que haya habido es una alteración, no ya solo de la aceleración espacial, sino de la dispersión temporal, o por tanto la aplicación de lo que llamamos el tiempo phi a nivel lineal, es decir, el tiempo fractal. Lo que hay es una demostración, la primera demostración empírica que tenemos de que el tiempo fractal es así. Adelante. Bueno, pasamos a la siguiente porque esta es para que veáis las posiciones. Ahí tenéis el objeto que prácticamente en LASCO ni se vería, está ampliado, se ve a las 11:18, y el objeto en transición sabemos que es el mismo. Desde la lente de estéreo y desde la lente del resto de los satélites puede verse el mismo objeto, de distinta forma porque su composición, según las lentes, en unos son espectros infrarrojos y en otros son espectro visual, pero lo tenemos ahí. Adelante. Bueno, y aquí tenéis una sucesión de cómo se ha producido todo, hora por hora, y se ha generado esa anomalía, que no solo es una anomalía en los satélites, es una anomalía en el crono
del tiempo. Esto yo sé que es a veces complicado de contar, pero esto es una prueba empírica, esto es así. Entonces, fijaos cómo ya estamos empezando a conocer el tiempo lineal. Hay civilizaciones que son capaces de entender todos los procesos cíclicos de espacio-tiempo y trabajar en el espectro lineal para poderse desplazar a través de las distancias que tiene la galaxia. Bueno, volvemos a la gráfica que os ponía para que entendamos un poco todo, de dónde vamos y a dónde venimos y qué pasa con el tiempo. Y ya tenemos que el tiempo pi es ese tiempo que describe esa circunferencia de la ecuación de Euler. Acordaos, qué bonita la ecuación de Euler, y ahora vista así. El tiempo phi también tiene que ver con esa ecuación, pero a nivel fractal. Y ahora entramos en el tiempo cuántico. El tiempo cuántico es un escenario de no tiempo, pero también es un escenario fractal. Lo que sucede es que si es fractal en lo lineal, en el lado cuántico es fractal por retrocesión. ¿Y qué retrocesión? Que volvemos al origen. A ver cómo se entiende eso. Vamos, pero estamos llegando al origen. Ciclo logarítmico. Hay un punto en el que todos los ciclos logarítmicos del universo se cruzan con otra brana. Por tanto, entramos en un punto de escenario de no tiempo. ¿Vamos a vivirlo? Vamos a vivirlo. Adelante. Esto, para que os hagáis una idea, es un estudio que ha salido publicado hace 4 días. Yo he procurado traeros la última información que hay de todo, porque evidentemente ha habido muchos cambios. Pero esa información que hemos recibido hace 4 días, lo que nos dice básicamente, este es un estudio de Nikodem Poplavsky, ha puesto de relieve que cambia la perspectiva del plano en el horizonte de sucesos de un agujero blanco. No de un agujero negro, sino ha estudiado un agujero blanco y ha visto cómo cambia el horizonte de eventos. El movimiento en el interior es radial. ¿Os acordáis del tiempo radial? El tiempo fractal vertical que os hemos explicado antes. Pues la diferencia está en la perspectiva desde la que observamos los puentes de Einstein-Rosen, que son los agujeros de gusano. Como si de la cara y la cruz de una moneda se tratase, la siguiente imagen lo que nos muestra es cómo fluctúan los conos de luz en el campo gravitacional. Lo que van es moviéndose los agujeros en ese espectro. Es como una moneda cuando la lanzamos al aire. Hacemos así y la moneda va fluctuando y puede caer cara o puede caer cruz. Pero eso no es azar. Ha habido alguien que ha lanzado la moneda al aire. Yo. El universo también está trabajando con esa energía logarítmica y está haciendo que esos fractales estén girando y en este caso los puentes de Einstein-Rosen estén también girando. Adelante. Y finalmente lo que se ve es la comparación entre un agujero negro, el famoso agujero de Schwarzschild, y un agujero de gusano de Einstein-Rosen, los agujeros temporales, los que viajan en el tiempo. La parte pequeña, la parte estrecha del cono, sería el punto CD, vea todo esto, la parte estrecha, sería la parte que corresponde a un agujero de gusano. Es decir, un agujero de gusano realmente lo que hace es curvar el espacio-tiempo, pero entre dos zonas de la misma realidad, del mismo universo, de la misma brana. Sin embargo, un agujero de Schwarzschild tiene la propiedad de que en el lado visible lo que está haciendo de A, B, E es unir esa brana de este universo con otra brana de otro universo. O por así decirlo, si nosotros vemos la parte oscura del agujero, significa que del otro lado del agujero está entrando energía, están entrando partículas. Están entrando partículas. Y si lo vemos desde el otro lado, es justo lo contrario. Significa que nos estamos desplazando hacia la otra brana. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la realidad cuántica, ahora como universo,
la estamos decidiendo. La estamos decidiendo, porque de hecho es como echar una moneda al aire. Pero es una moneda al aire en la que podemos intervenir. Por lo menos hay una inteligencia que lanza la moneda al aire, como universo. Ahora, lo que estamos viendo también es que nuestra percepción de las cosas puede ser positiva o negativa, según deseemos actuar. Adelante. ¿Y qué es lo que sucede con el tiempo cuántico? ¿Os acordáis de las realidades supersimétricas que hemos visto antes? Son decisiones. Si acumulamos decisiones en ese tiempo y las superponemos entre sí, ¿qué es lo que sucede? Pues que podemos modificar, tenemos la capacidad de modificar nuestra vida, nuestro destino, lo que queramos. ¿Por qué vamos a estar tristes si tenemos que estar felices? ¿Por qué no vamos a ser capaces de proyectar pensamientos positivos si realmente eso sabemos que por las fuerzas del universo y los principios básicos de la radiofrecuencia ya sabemos que si pensamos en positivo vamos a generar frutos positivos? Pero es que todavía sabemos otra cosa, es que somos energía. Y en el momento en que nos conectamos con nuestro ser de luz, realmente se está modificando nuestro ADN. Y todo esto son distintas realidades que nos están aproximando, fijaos, a cómo funcionan los agujeros negros, los agujeros de gusano. Y todo esto está en el mensaje de los crop circles. ¿Qué sucede? Pues que vamos a un escenario, por supuesto fractal, pero vamos al origen. Y el destino es el origen, y el origen es el destino. ¿Os suena el alfa y la omega? Adelante. Y, por supuesto, ya estamos entendiendo que la superposición de realidades simétricas tiene que ver con ese tiempo cuántico. Es decir, ese tiempo cuántico tiene que ver con la forma en la que en otras branas se gestionan esas realidades, pero siempre vinculadas a ese tiempo lineal que hace que sea o vertical u horizontal y, por tanto, fractal. Lo cual quiere decir que volvemos una vez al mismo principio. Lo que yo haga aquí afecta a lo que haga aquí. Y decido yo qué hago aquí. Porque me traigo el futuro a mi presente. Esto es precioso. Porque para traerme mi futuro a mi presente me he tenido que reconciliar con el origen. Porque si no, no puedo traerme el futuro a mi presente. Y esto solo se puede hacer desde la calma, la positividad, el amor y la relajación. No hay otra forma de hacerlo. Es la única forma en la que el ser humano trasciende. De hecho, Saselov se le escapó en una rueda de prensa hablar de 100 millones de mundos habitables capaces de soportar vida. Y todos pensamos que al mes siguiente la NASA convoca una rueda de prensa para desmentir al amigo Saselov, pobrecito. Digo, este está chiflado. Le vamos a quitar del cargo y nos llevamos la sorpresa de que no le dijeron ni mu y hablaron de otro tema, cambiaron de tercio y no hubo mutis por el foro en el tema. Con lo cual dieron por buena la versión del bueno de Saselov, que además puso un símil precioso que fue la corbata de Saselov. Ya pasará la historia como que si te coges una corbata y esa es nuestra galaxia, pues aunque la vida que conocemos es una punta de la corbata, sin embargo, presuntamente, como la corbata es estampada, está lleno de estampados dentro de la corbata. O dicho de otra manera, el universo, la galaxia tal y como la conocemos, está plagada de vida. Todo es vida. La vida es la regla. Entonces, ¿cuál es el problema? Una vez más volvemos al mismo punto. Fijaos que al principio os decía, vamos a pensar como universo. Y ahora estamos pensando como universo. Vamos a darnos el gustazo durante este tiempo de pensar como piensa el universo, no como pensamos nosotros a la hora de explicar el universo. Y entonces en este ejercicio, pues se me ocurre un juego. Pasa la transparencia. ¿Os acordáis de la ecuación de Drake? El número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia, es decir, el número de civilizaciones
que son trascendentes en la galaxia. No que son inteligentes, porque la inteligencia ya implica un grado de trascendencia, sino el número de civilizaciones que han trascendido. Vamos a jugar a despejar esta ecuación, pero lo vamos a hacer como lo hace el universo. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de la relativización, de esas transparencias que os puso Mila de los planetas más pequeñitos, tal. Nosotros en el fondo somos una pizquita, pero una pizquita preciosa. Pero ahora vamos a mirar todo ese universo, toda esa maravilla, desde el punto de vista del observador externo. Porque vamos a activar nuestra parte de inteligencia extraterrestre para hacer este razonamiento. ¿Qué es lo que sucede? Pues que curiosamente tenemos n, que es el número de civilizaciones que podrían comunicarse en nuestra galaxia. De momento no lo sabemos. R, que sería el ritmo anual de formación de estrellas adecuadas en la galaxia, pues para que se pudiera formar una civilización inteligente. F sub p sería la fracción de estrellas que tienen planetas en su órbita, que ya sabemos que son muchísimos más según la misión Kepler, pero de momento nos quedamos ahí, ahora analizaremos. N sub c, que sería el número de esos planetas orbitando dentro de la ecosfera de la estrella, es decir, en la zona donde hay vida, donde hay calor en la estrella, que no necesariamente es la misma zona que aquí. Depende de la estrella, si la estrella es más pequeña, la zona es más pequeña, etc. Phi es la fracción de esos planetas en los que la vida inteligente se habría desarrollado, pero a su vez hace falta que esa vida inteligente, que sería F sub c, llegue a un punto de tecnología y no se hayan machacado unos a otros. Estamos pensando como el universo. Hay alguna serie de razas que estos, ahora yo pienso como universo, digo, pero bueno, estos, a ver, estos no pasan nunca de primero de GB. Porque cuando llegan a primero de GB, se pegan de tortas en el recreo y vuelven a la enfermería llenos de lesiones. Pues a ver qué va a pasar aquí. Bueno, pues el universo piensa así. Ahora lo vemos en esta ecuación, estamos diciendo eso. Y finalmente, L es el lapso de tiempo necesario para que esos que están en primero de GB lleguen a pasar la selectividad, hablando en plata. Y claro, ese es un tiempo que ahora hemos analizado. L ya lo podemos sustituir porque hemos trabajado con la ecuación del tiempo y como somos el universo ahora ya sabemos qué es el tiempo. Así que L ya sabemos por dónde va. Que la misión Kepler, el 25 de julio, como os decía, el doctor Saselov, pues ya expuso los primeros datos de la misión y cifra en 100 millones la variable FL, es decir, planetas hipotéticamente con vida viable, digámoslo así. Bien, si hay 100 millones, nada más que en nuestra galaxia, 100 millones de ellos, según el sistema de rotación, todos se quedan, o casi todos se quedan en el recreo, en primero de GB, porque se pegan de tortas, pero aún así, 1 millón llegan al punto F sub c, es decir, llegan a desarrollar una tecnología suficiente para poderse comunicar. Pero eso no es todo, porque una cosa es comunicarse, poderse comunicar entre ellos, y otra cosa es luego llegar a expandirse y llegar a trascender, Y eso ya es después de pasar la selectividad, ¿eh? Primero hay que pasar la selectividad, pero la selectividad la pasan 1 millón. Bien. Y entonces resulta que mi querido amigo Paul Laviolette, al que aprecio muchísimo y tuve el honor de compartir con él, bueno, varios trabajos, y en los que estuvisteis en Alicante en el Congreso de Radiofrecuencia, pues escuchasteis, pues ha publicado un libro precioso que se llama Decoding Message of the Pulsars, es decodificando el mensaje de los púlsares. Y en la página 50, bueno, yo me lo he leído entero, he visto con él pues un montón de datos, he cotejado datos porque él tiene datos en su investigación que tienen mucho que ver con lo que estamos nosotros también trabajando. Encuentra que cuando salen las ondas espaciales y se trabajan los distintos púlsares, los púlsares tienen una música especial, tienen un sistema de armónicos artificial. Y él se da cuenta de que eso
son balizas, son faros que hay ubicados en la galaxia para, curiosamente, señalizar eventos de radiación gamma, es decir, eventos de entrada de éter. ¡Ostras! ¿Qué civilización ha sido capaz de balizar la galaxia a ese nivel? Porque estamos hablando de civilizaciones que utilizan las balizas, es decir, civilizaciones que pueden utilizar los faros, y hay civilizaciones que directamente han puesto ahí las balizas, que eso ya es la leche. Los monolitos, esto de Marte, sí, sí. Por ahí. Bueno, esos son todavía menos que las balizas, los hay. Pero yo hablo ya de balizas, de hacer púlsares, de generar señales en puntos estratégicos que además están perfectamente justificados en ese libro. Yo recomiendo que el que esté interesado, sobre todo los que tengáis formación de astrofísica o ingenieros, os leáis este libro porque es maravilloso. De hecho, Paul Laviolette, al que no lo sepa, ha sido una de las personas que ha estado involucrada en el proceso de catálogo de todos los púlsares. Para mí es el mejor, o el segundo mejor, yo diría que el mejor, o para mí es mi superhéroe, es mi mejor astrofísico favorito. Bueno, la cuestión es que Paul Laviolette ya demuestra empíricamente que se tarda 30.000 años en superar un ciclo completo cuántico logarítmico. Es decir, del punto más alto al punto más bajo. Y eso cuadra con lo de los 15.000 o 17.000, según los cálculos. El punto logarítmico es este. Estos serían 30.000 años de aquí a aquí. Y esto, el bucle del logaritmo, pues la mitad. Aproximadamente unos 15.000, más o menos 15.000 años, depende de los cálculos, en tiempo lineal. Porque además se ve que en las capas del hielo, del Ártico, se han descubierto cada 15.000 años restos de iridio. ¿Y por qué hay iridio? Porque hay eventos de supernovas, hay eventos de radiación gamma, hay eventos de plasma electromagnético, porque también hay beridio, no solo iridio. Es decir, hay restos de eventos cuánticos en las capas de hielo cada 15.000 años. Lo cual quiere decir que cada 15.000 años atravesamos la nube del cinturón de fotones que separa, que está en el centro, digámoslo así, de la galaxia. Adelante. Bueno, y entonces ya tenemos el juego planteado. Ahora vamos a jugar un poco. Vamos a pensar como el universo. ¿Y cuántas civilizaciones han completado 100 ciclos para poder balizar la galaxia? Es decir, fijaos que para poder balizar la galaxia ha habido que darle ya muchas vueltas a la galaxia. Y esto ahora pensamos como universo, porque claro, nosotros hablamos, ¡buah! Si como civilización humana tenemos 30.000 años, 30.000 años, si no hemos llegado al ciclo, si ni siquiera tenemos un ciclo, nos vamos a enfrentar al ciclo, pero no lo tenemos aún. ¿Qué pasa con el primer ciclo? Pues si sobrevivimos el primer ciclo, dejamos de ser de ese grupo de civilizaciones que no pasan del recreo porque se pegan de tortas y llegan a la enfermería. Así que, oye, eso, superar el primer ciclo tiene mucho mérito. Es decir, a nivel de inteligencia extraterrestre, a nivel de exociencia, llegar a este punto es casi prácticamente una garantía de trascendencia. Por eso dice Mila que está segura que todos vamos a salir con el diploma debajo del brazo, y yo también lo estoy. Pero bueno, ahora estamos explicando un poco y estamos jugando, somos el universo, y ahora pensad vosotros como el universo, y yo estoy pensando como el universo. Vamos a mirar a los que están fuera de esta sala, que no tienen esta información que tenéis vosotros, como si fueran civilizaciones que tienen que pasar la selectividad y vosotros ya la habéis pasado. Ya tenéis aprobado general. Entonces, llegamos en el plano de civilización, con esos ciclos, estaríamos hablando, fijaos, ya del millón de civilizaciones inteligentes que hablaba Sasselev, vamos reduciendo, porque estaríamos hablando de 10.000 civilizaciones inteligentes en la galaxia
que han completado por lo menos 100 ciclos. ¡Ostras! Hay 10.000 civilizaciones que están no ya que han pasado la selectividad y están en primero de carrera, ¿no? Que ya se han jubilado. Cum laude, con 3 doctorados, han hecho recorrido toda su vida profesional por el universo y ya han trascendido de la brana y ya están moviéndose a sus anchas y balizando la galaxia. Fijaos lo que os estoy contando. Porque nosotros, que son 30.000 años, en tiempo de universo, el universo, que somos nosotros, ahora estamos pensando, ¿qué son 30.000 años para nosotros, que somos el universo? Ni siquiera es esto. Es que ni se percibe. No llega a ser ni siquiera un atosegundo del universo. Nada. Un suspiro. Un nada. Nada. Pues esto parece muchísimo, ¿no? 10.000, para nosotros como seres humanos, esto nos desborda. Pero como no somos seres humanos, que somos el universo, no es tanto. ¿A qué no? Ni tampoco. Adelante. Bueno, y ahora, ¿dónde están? ¿Dónde están? Porque claro, están todos estos y bueno, sabemos que hay realidades supersimétricas, es decir, hay civilizaciones que han empezado y en un momento dado de su evolución han cogido y se han dado de tortas y no han sabido trascender, no han sabido encontrar a su ser de luz. Pero hay otras que ya están pasando ciclos, ya están pasando cursos y están aprendiendo. Y entonces, si sabemos que quitando esas 10.000 que ya han trascendido, que las dejamos para el final, ¿dónde están el resto de las 990.000 civilizaciones? ¿Dónde están? Adelante, pasa. Pues vamos a coger la ecuación. ¿Os acordáis de la ecuación de supersimetría? Esta tan famosa que ya estáis aburridos de oírmela decir, pero que está en los crop circles y que nos viene la información. Y la vamos a aplicar, porque para algo nos sirve. Vamos a trabajarla. Vamos a despejar, a sustituir los valores. Vamos a sustituirlos por zonas de la galaxia y ese es el juego que os propongo. Vamos a pensar como el universo. Vamos a trabajar con nuestras propias herramientas para calcularlo. ¿A qué es divertido? Bueno, pues ahora os lo voy a explicar. Vamos a sustituir. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Genial. ¿Os apetece jugar o no? A ver, sí. ¿Cómo que sí? Venga, ¿sí o no? Sí. Eso. Bueno. Claro. Exacto. Así es. Entonces pasamos de transparencia. ¿Y dónde están? Pues vamos a pensar, como somos el universo, nos podemos permitir el lujo de pensar que el plano del universo que tenemos es, por ejemplo, nuestro planeta, por poner un símil. Y entonces resulta que en el mapa nuestra galaxia es Marbella, pero bueno, vamos a coger un área metropolitana grandota porque si no, no tiene gracia. Vamos a coger Madrid, por ejemplo, que bueno, está en el centro ahí, está en Madrid. Tiene un área metropolitana y esa es nuestra galaxia, pero hay otras áreas metropolitanas, hay otras ciudades, hay a su vez otros países. Fijaos, otros países y otros planetas, es decir, otras branas, o sea, que eso nos vale el ejemplo. Pues fijaos que nuestra galaxia ahora va a ser el área metropolitana de Madrid, por poneros un ejemplo. Y, lógicamente, esos países se relacionan entre sí, esas ciudades tienen un tráfico entre sí y existen unas redes de conexiones, igual que en nuestro cerebro existen las neuronas, están conectadas entre sí, pues esas ciudades tienen sus MS30, MS40, vías de acceso, vías radiales, vías transversales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos la transparencia. Y tiene su red de metro, pues claro que tiene su red de metro. Y entonces lo que hacemos es que despejamos en esa red de metro, cogemos el cuadro de realidades supersimétricas y a los valores que íbamos asignando en el cuadro de arriba, pues SU4, SU2, todos esos valores, SU4, SU1, U1, V1R, le vamos a ir asignando zonas, barrios, líneas, como el metro. Y entonces decimos, bueno, pues vamos a hacer
que la línea roja sea el cinturón de Orión, la línea azul pues sea el barrio de Sagitario, la línea verde sea el barrio de Scutum, Cruz, la línea amarilla pues sea el clúster, la zona más próxima, lo que llamamos el parsecs, ¿no? Pues Alpha Centauri, Zeta Reticuli, todos los que están, los vecinos. Luego hacemos una línea exterior, es decir, la que va a la galaxia M13, que está, pues, es como el barrio que está más próximo dentro de la galaxia, y un barrio suburbano, es decir, bueno, pues las afueras. Pues ahí dentro de las afueras pues metemos pues Cancri, pues metemos también incluso Omicron Centauri, que está también ahí por ahí cerquita. Porque nosotros realmente estamos, esto parece la puerta del Sol, pero es el Sol. Estos somos nosotros y esta es la nébula de Orión, fijaos que estamos al lado del Orión. Y esta es una línea y ahí estamos. Y entonces sustituimos esos valores en el cuadro, en la parte de arriba ya tenemos los barrios, ¿verdad? Y ahora pasamos la transparencia. Y ahora cogemos y de las tablas vamos sustituyendo los barrios arriba. Y las letras de ahí, es los valores, los patrones variables de las realidades supersimétricas, también los vamos a sustituir, pasa la transparencia, por unos criterios lógicos. Vamos a jugar a distribuirlos por planetas de antigüedad máxima, que son las primeras formaciones de la galaxia. Los planetas de gran antigüedad ubicados en clústeres estelares dinámicos. Eso significa que son planetas muy antiguos en sitios de estrellas muy dinámicas que tienen mucha configuración de formación, por ejemplo, próximas al centro de la galaxia o la zona de Orión, todo eso. Planetas los sustituimos por planetas de antigüedad próxima a 3.000, 4.000 millones de años, más o menos parecidos a la antigüedad que tiene la Tierra. Los sustituimos también por planetas de antigüedad inferior a 3.000 millones de años, es decir, algo más jóvenes que nosotros, pero en entornos binarios hiperestables, es decir, con sistemas binarios donde hay menos actividad de cometas, más estables desde el punto de vista rotacional. Un ejemplo de ellos es Alpha Centauri, por ejemplo, y con proximidad de 3 parsecs a clústeres estelares con planetas de los tipos anteriores, es decir, que estén en zonas, barrios habitados, por así decir, ¿ves? Por poneros un símil. Ya estamos jugando a ser urbanismo galáctico. Bueno, planetas habitables V de menos de 1.000 millones de años en entornos estables parecidos al Sol con proximidad de 3 parsecs. Pues igualmente, vamos a buscar lo mismo, pero planetas que tengan solo 1.000 años de antigüedad. Nosotros tenemos unos 3.000, 4.000 años de antigüedad, pues vamos a ir hacia abajo, los más jóvenes. Y con toda esa mezcla, esa ensalada de datos, los barrios y los criterios de distribución y dispersión, los metemos en las realidades supersimétricas, ¡pumba!, pasa transparencia. Y distribuimos las 990.000 civilizaciones que no han superado los 100 ciclos de 30.000 años, pero que no obstante manifiestan distintos grados de inteligencia en función de sus capacidades de comunicación con la galaxia. Y seguimos. Y nos salen, primero vamos a empezar por los que somos como nosotros. Los como nosotros. Los que todavía es el universo, estamos planteándonos si vamos o no a pasar la selectividad, o en este caso vamos o no a salir vivos del patio del recreo. Y entonces estas son las inteligencias inmaduras. Se creen a sí mismas muy inteligentes. ¿Vale? Pero aún no han superado siquiera un ciclo galáctico. Y de estas hay, pues, la Intemerata, como veis, ¿vale? Y por todas partes, por todas partes. Por todas partes y sobre todo por la zona de Orión. En la montaña, los picos de montaña, en los diagramas de dispersión, veis que va como picos en función de los distintos barrios que hemos dicho por distribución, es decir, por ejemplo, la zona de Orión, aquí estaríamos nosotros estaríamos aquí, en el centro. Seríamos nada, un granito de arena dentro de ese pico rojo, pero no os penséis que solo los hay por el barrio de Orión, que también hay unos barrios por ahí suburbiales que son tremendos. La parte azul, toda esta zona del Scutum y todo esto, hay miles, decenas de miles de civilizaciones como nosotros. Y en total, de estas, pues sumamos
de las que no hemos pasado ni siquiera del recreo, el 90% de las 980.000. Es impresionante. Pero bueno, estamos ahí, pasando el primer ciclo. Pasamos pantalla. Hay algunas que ya han superado 2 ciclos, señores. Y estas están también muy cerca de nosotros, de hecho, están también en la zona de Orión, las tenemos en el clúster, pero curiosamente están más distribuidas en un barrio exterior al nuestro, es decir, están más lejos de nosotros, por una cosa que cuadra con lo que llaman la cuarentena. ¿Os suena la cuarentena? Es decir, los que todavía no han llegado a superar una serie de ciclos tienen que estar, pero no pueden influir a los que todavía están en el patio de recreo. Ahora yo estoy en el universo, tengo un colegio galáctico y dentro del colegio galáctico digo, a los niños de primero no les dejo que jueguen con los de COU. Bueno, con los de COU sí, porque ya empiezan a tener sensibilidad, pero igual a los de primero no les dejo que jueguen con los de primero de bachillerato. ¿Vale? Un poco la cosa va por ahí. Bueno, el universo es inteligente y hace esto para que eso no suceda. Pasamos. Ahí ya llegamos a unos que están en un proceso interesante, que son los que han superado 5 ciclos han superado 5 ciclos de convergencia. Y estos ya se mueven con las balizas, por los clústeres, se mueven de sus sistemas solares, se mueven en la galaxia, campan a sus anchas en ciertas distancias, con tecnologías muy avanzadas, pero todavía les queda un pelín para darse cuenta de qué va la película. Es decir, no han trascendido tampoco. Estos ya están en COU. Ya están en COU. Y curiosamente, pues también hay una serie de interventores y estos ya son más responsables, estos ya tienen una sensibilidad, estos ya con nosotros se comportan de otra manera. Nos ayudan, digámoslo así, nos echan un cable, pero no intervienen, porque igualmente están sometidos al principio de cuarentena, no pueden intervenir. Son de COU y si ven que alguien, uno de segundo de GB, abusa del que está en primero de GB, pues oye, dice, a ver tú, que grandullón, que yo soy todavía más grande que tú, soy el primo de Zumosol, ¿vale? Bien, pero no intervienen, simplemente retiran y dejan que el proceso de las inteligencias inmaduras siga su curso. Adelante. Pasa a transparencia, vale. Y estas son las que más nos interesan, que son las civilizaciones que realmente han trascendido, están próximas a superar todos los ciclos y que están distribuidas de forma coaxial, de manera que están siempre en el centro de la galaxia. Fijaos, qué curioso, qué casualidad. ¿Casualidad? No, porque saltan de brana. Ya saben, son civilizaciones trascendidas. Y esta es la inteligencia extraterrestre que nos interesa. Esta es la inteligencia que nos demuestra que hay 10.000 civilizaciones que saben amar, que han aprendido esto. Es la lección básica del universo. Y fijaos que con esto nos cargamos de un plumazo el mito de que es más inteligente el listillo. Fijaos que estamos pensando como universo. Es más inteligente el que más ama. Es más inteligente el que es feliz. Yo puedo estar aquí o no estar. Igual mañana me pongo enfermo y no estoy. O igual me retiro y digo, mira, me voy a dedicar a escribir y no me ven en 5 años. O no lo sé. Podré estar o no. O tú, o el otro, o el otro. O dedicarme a mi familia, que tengo muchas ganas de dedicarme a mi familia. Pero lo que sí sé es que soy feliz. Y eso es pasar la selectividad. Es así de sencillo. Y así de difícil. Pero es una negociación con vosotros mismos. No dependemos de abusar del compañero de patio para ser inteligentes. No lo olvidéis. Eso es ser listillos, pero es ser tontos. Porque el universo no nos juzga por eso. Lo que quiere el universo es que crezcamos. Es como un padre. El universo lo que quiere es que, a ver, estos del planeta Tierra, hombre, que no se enteran, jolín, que no hay manera, que están todo el día pegándose en el recreo.
Que hay 10 alumnos aventajados de la clase que son los empollones que están intentando a ver si sacan adelante. Pero es que hay una cantidad de gente aquí que se pegan de tortas, nunca terminan de jugar un partido porque no se dejan. Bueno, ¿os ha gustado el juego? Sí. Vale. Bueno, y claro, esta es la guinda y son 5 minutos. ¿Me lo das, no? Vale. Pues qué curioso que aparece, no hace mucho, creo que fue el 30 de agosto de 2010, más o menos, si no sé, 30-31, sí, por la misma zona por la que aparecieron los otros crops. Y de forma fugaz, porque los borraron, uno de ellos a las 24, menos de 24, sí. Pero se pudo sacar la fotografía de los dos círculos que volvieron a aparecer y fijaos que ya estamos trabajando con realidades súper simétricas, es decir, nos están mandando las hojas de evaluación. No se ve, apaguen la luz. Apaguen la luz, por favor, de aquí. Bien. ¿Se ve mejor ahora? Fijaos lo que hay ahí. ¿Os suena? Los puntos, distribución, diagramas de distribución. Aparentemente no hay nada más que unos puntos de distribución, unos diagramas, un tal, no sé qué. Bien, son dos crop circles muy importantes porque son dos realidades supersimétricas que están ahí, pero pasaron desapercibidas para muchas personas, pero no para mí, ni para un montón de científicos que estábamos trabajando en realidades supersimétricas, porque solo nosotros sabíamos lo que había ahí. Los barrios, la dispersión. En los dos cuadros de realidades supersimétricas de la ecuación que habíamos estado jugando para determinar la densidad de población de civilizaciones inteligentes en nuestra galaxia. Pero hay más sorpresas, pasa. Al superponer realidades supersimétricas, que es lo que os volvemos a decir, que ya es toda una metodología para interpretación de crop circles, y como digo, esto dista mucho de ser canguros fumándose un porro. Esto, si los canguros ya están fumándose un porro y hacen esto, entonces genial, porque me los traigo aquí a que den la charla. Pasamos transparencia. ¿Y qué sucede? Que cuando superponemos esos dos crop circles, nos da un escalofrío. Porque empezamos a ver algo. Aparte de un código que recoge todos los paquetes del ADN, que es coherente con todas las realidades supersimétricas, en la segunda fase lo superponemos y empezamos a ver los diagramas de distribución de la galaxia por capas de poblaciones inteligentes en función del nivel de realidades de dispersión. Y a mí se me eriza la piel. Sí. Y seguimos. Pasa la transparencia. ¿Qué tenemos aquí? Se puede apreciar claramente que este es el rostro de Jesucristo. Pero es que es el rostro del lienzo de Turín. Es impresionante, ¿vale? Pero hay más, hay más. Hay más. Pasa la transparencia. Las secuencias de la apertura del codón del ADN del codón 51. Las secuencias de apertura del codón que determina nuestra conexión con la pineal. Cuando el codón está cerrado, tiene esta estructura. Cuando el codón está abierto, tiene esta estructura. ¿De dónde se extrae esa gráfica? Esta gráfica del código ASCII, de las dos caras. De las ceros y unos, las colgados. Y también, curiosamente, se extrae la hebra del ADN. Quiero que sepáis que es una secuencia Fibonacci, ¿eh? Es decir, no es una casualidad. Pasa.
Sabéis que en su día, cuando se analizó la sábana santa, pues los doctores Jackson y Jumper fueron tajantes, es decir, lo que vieron fue lo que vieron, que hubo una impresión de radiofrecuencia en el lienzo, instantánea e incompatible con una falsificación. Y eso, a pesar de que luego hubo escépticos, que no son escépticos, que, en fin, simplemente pues hubo gente que no quiso reconocer el estudio de Jackson y Jumper, a pesar de esa polémica, lo vamos a traer aquí a colación por una cuestión. Acordaos que al principio os dije, vamos a trabajar unas variables. ¿Os acordáis del código de transmisión de datos que mandamos a las estrellas? Fijaos que todo lo que nos ha venido son paquetes de datos de respuesta. ¿No queríamos una respuesta? Pues ahí tenéis la respuesta. ¿Os gusta? Vale. Pues imaginaos que esa respuesta tiene mucho que ver con el proceso de la sábana santa. Pasa transparencia. Los principios magnéticos de la resonancia nuclear. Evidentemente no tengo tiempo para hacer esta parte de la exposición, pero lo que quiero que sepáis, pasa transparencia, solo os pongo una, es que todos los principios de la radiofrecuencia cuántica diferencial están fundamentados en la frecuencia del Armor, toda la parte de osciladores armónicos, toda la parte de gestión, pasa. Lo primero que nos hemos dado cuenta es que la transformación de Fourier, los que sabéis de telecomunicaciones y de física, nos han contado solo una parte, que es la parte de la absorción y de la parte de dispersión. Pero lo que no nos han contado es la parte de convergencia, es decir, de fusión. Y lo que sabemos en este momento es que hay una relación entre la resonancia Schumann, los osciladores armónicos, los procesos de armonía en el individuo, las memorias del agua y la energía que está entrando desde fuera hasta dentro del universo. Y fijaos, si lo estamos sabiendo, que eso tiene mucho que ver con la sábana santa. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que todos somos Cristo. Todos somos Cristo. Lo llevamos aquí. Y no penséis en Cristo un señor con barbas. Pensad en el XTO, en el convergente, capaz de modificar la energía y trascender. Eso es lo fundamental. La trascendencia aquí, sin intermediarios y sin interferencias. Yo lo veo muy claro. Ahora el universo que nos manda esta señal, lo que nos dice, bueno, tú tienes que decidir, tú, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros tiene que decidir si realmente quiere ser universo o no. Y disculpad lo larga que ha sido mi intervención, pero os la... Bueno, muchísimas gracias. Os habéis dado cuenta, pero es que este hombre es el número uno. Bueno, está Nassim Haramein y está él. Ahora me estaba diciendo Sergio, digo, ¿por qué no va a Estados Unidos? ¿Por qué no llevan a un lado? Y mira, yo es que no lo sé, pero es que este es un fenómeno. Es que lo que hemos escuchado ahora es lo más grande que se puede escuchar en el planeta. Yo creo que sois conscientes de ello, que habéis pagado 50 euros, pero... O sea, con lo que ha contado hoy, podíamos estar toda nuestra vida para asimilarlo. Y yo, que se supone que sé un poco, es que bueno, cada vez que me lo encuentro,
se me va la cabeza. Ayer me contó 4 cosas en la cena y mira, tío, déjame que voy a ir a dormir porque es que ya tengo suficiente. O sea, es comprender cómo funciona el cosmos. Entonces, es que yo también me emociono, de verdad, que es que esta grabación, bueno, con el tiempo lo pondrán en las escuelas, lo pondrán en la universidad. Y bueno, yo estoy con Sergio. O sea, aquí hay que hacer algo para que este hombre se le conozca en todo el mundo. Porque por el bien de la humanidad. No es porque sea español y queramos presumir, es que es necesario. La gente va a ser mucho más feliz cuando sepa todo esto. Y bueno, quería añadir una cosa. Yo tengo una historia bonita con este hombre porque yo trabajaba en el sector informático hace muchos años y cuando empezó Internet, yo entrevisté a un tipo, los que lanzaron Internet, y luego me lo encontré y resulta que era Rafa López Guerrero. Y bueno, para mí es muy importante, bueno, esa conexión que no... Bueno, hace un año que yo lancé un poco ese vídeo y fíjate, en un año lo que ha sacado el tío es que es una cosa increíble. Pero es que lo que la gente no sabe es todo lo que ha sufrido este hombre por culpa de lo que está haciendo. De que le han hundido su empresa, que vive, bueno, pues de lo que va sacando, pero estamos hablando de uno de los tíos más punteros del mundo y tiene que buscarse la vida por todos lados. O sea, para que veáis, bueno, es que, y esto son una mínima parte, ¿vale? Para que apreciéis de verdad lo que está haciendo, aunque yo sé que os noto tan emocionados como yo y bueno, pues algún día se le hará justicia como debe ser. Gracias. Vente. La verdad. Os voy a explicar lo que ha dicho Rafael. Bueno, explicar, o sea, habéis oído cuando hablaba yo que hablaba del mundo metafísico, de las energías. Pues francamente, lo que ha dicho Rafael es juntar la ciencia en lo más alto en el mundo metafísico. Porque realmente el mundo metafísico lo que estaba diciendo era eso, pero nunca había sido comprobado por la ciencia, nunca. Y lo que ha dicho Rafael, y yo es la tercera vez que le escucho en congresos, la altura que ha cogido esta vez es increíble, increíble, porque realmente ha llegado a lo máximo. Fijaros que estaba hablando de Cristo, de que tenemos que ser un Cristo. Yo antes he dicho que Teilhard de Chardin, que era un jesuita, que fue cerrado por la iglesia, o sea, le cerró la boca, no pudo publicar hasta que no murió en el año 60. Lo que decía es que la humanidad tiene la obligación y su único destino es la cristogénesis, que era convertirse en Cristo. O sea, que el ser humano tenía que fundirse con el ser divino, que es el universo. Eso es lo que él decía, dice, es el único fin que tiene la humanidad, convertirse en Cristo, en un ser que une lo humano con lo divino. Y él es que lo ha demostrado científicamente. Y eso es quitarse el sombrero porque es que un científico admita todo eso, eso es increíble, y que lo demuestre, tan bien como lo ha demostrado. Otra cosa, para no hacerme largo, sobre lo que ha dicho Mila y Rafael, sobre que nos vamos a salvar todos, o sea, vamos a sacar todos el billete de esta experiencia. Yo os hablo siempre metafísicamente en este caso, es verdad. Mirad, todo aquel que quiere en este momento buscar lo que siente dentro de sí, esa persona ya está en cuarta dimensión. Y todo aquel que está trabajando su mundo interior está en quinta dimensión. Luego, todas estas personas van a pasar. Ahora, también tengo que decir, Rafael, que aquellas personas que no quieran cambiar porque no quieren, el universo, que es un ser inteligente, va a respetar el libre albedrío. Y eso es porque no quieren pasar, porque no quieren cambiar, porque quieren seguir viviendo las experiencias para llegar en otro momento a evolucionar, hay que respetarlos. Y por último, ya termino, que en efecto que en esta Vía Láctea hay muchos planetas que son de tercera dimensión, que están también muy mal que nosotros. Y cuando nosotros ascendamos a mundos superiores, toda esta galaxia, todos esos planetas van a ascender con nosotros, porque todos formamos la unidad. Gracias, Pepe. Bueno, vamos a ver, si respondiera a todas las preguntas tendría que estar respondiendo 3 horas más. toda la tarde y la mañana de mañana. Entonces, he optado por algo justo. Voy a responder a las preguntas que no han sido ya respondidas en mi presentación. Es decir, hay muchas preguntas
que se responden ya con lo que hemos visto aquí. Entonces, volver a repetirlo creo que es aburrir y no me parece... vamos a ver, hay una muy interesante que tiene que ver con... Bueno, no está muy claro porque parece ser que el ponente, la pregunta a la que se formula el ponente es a Jean-Paul Baubal. Pero, bueno, pues aquí no hay ningún ponente llamado así. Yo conozco bien la ponencia, vamos, la ciencia que ha hecho Robert Baubal, su hermano, que es un ingeniero industrial que trabajó todo el tema de la teoría del cinturón de Orión y se llama en la obra El misterio de Orión, que sí os lo recomiendo que lo leáis. Y fue el primero, Baubal, la pregunta es, ¿tiene que ver la percepción de los equinoccios y lo mencionado en el ciclo de los 30.000 años? Y si podemos fijar fechas, bien. ¿Tiene que ver? Pues claro, si os fijáis, y esta es una pregunta que es muy inteligente, es decir, es todo convergente. Y cuando hablamos de que es todo convergente es que todas las evidencias empíricas nos llevan al mismo punto. Si no hay más verificación empírica que esa. Pero a mí no me preocupa tanto que se pueda predecir fechas exactas, porque como habéis visto el tiempo tiene una dimensión, en el tiempo lineal tiene una dimensión horizontal y tiene una dimensión, digámoslo así, vertical. Yo creo que más que preocuparse por fechas exactas, lo que tenemos es que preocuparnos, y esto es lo que hay en este mensaje, por no tener que esperar para madurar. Hay que respetar el proceso de maduración de cada ser humano, porque no todos van a madurar a la vez. Pero sí es cierto que los que no quieran trascender, fijaos en lo que hemos hablado del principio de cuarentena, el universo es muy inteligente. Lo que va a hacer es una de dos, o apartar a los que han trascendido de los que no han trascendido todavía, o al revés, o apartar a los que no han trascendido de los que han trascendido. Pero en cualquier caso los va a mover de barrios. ¿Os acordáis lo que vimos de la distribución de los barrios? Los que ya han pasado los ciclos, por lo menos un ciclo, están en otra zona que no interfiere con los que no han trascendido todavía. Porque si no, se correría el riesgo de que esas inteligencias, de alguna manera, pudieran condicionar el proceso de madurez de los que no han trascendido. Eso es muy importante. Esto por un lado. Pero sí, la respuesta tiene que ver y tiene una lógica, y efectivamente las pirámides de Orión, las pirámides de Giza, pues obedecen a una sucesión que tiene que ver con la precesión estelar y tiene que ver con una maqueta a escala de la constelación de Orión. Hace la friolera de 11.500 años en la última medición. Pero lo que dice Baubal en su obra es que realmente son 30.000 años. Es decir, la primera vez, de hecho hay una piedra que se llama Ben, los que habéis estado allí, en el Cairo y todo eso, sabéis perfectamente que cuando se habla del libro de los muertos, hay una cita que dice: las almas y los corazones vuelan al lugar donde tienen su Orión. ¿Vale? Eso básicamente es lo que resume el libro de los muertos. Bueno, y no me extiendo más en esta pregunta. Bueno. Aquí hay una que... Bueno, esta se la voy a pasar a Mila, porque así me echas una mano. Esta me parece interesante porque no lo he tocado. ¿En qué medida afecta el proyecto HARP y el fenómeno de los chemtrails en el despertar de las conciencias? Me encanta, porque, a ver, yo quiero que sepáis que para que nos espabilen, a veces hace falta que nos perturben un poquito. Porque si no nos perturbaran un poquito, probablemente estaríamos acomodados y no nos plantearíamos una serie de cosas. Eso es una reflexión que muy poca gente hace. Pero lo que quiero que sepáis es que ahora mismo a nivel empírico y a nivel físico, quiero que sepáis que por mucho que nos pongan chemtrails y tonterías de esas, el universo, y pensad como el universo, que seguimos pensando como universo, dicen, estos niños están ahí en el recreo dándose de tortas
y me ponen ahí unos chimitrailis de estos. No se dan cuenta que con la ionización atmosférica eso no va, eso se disuelve. Eso no pasa nada, ¿vale? No quiero decir con esto que eso no cause contaminación, por supuesto que la causa, pero lo que habéis visto y habéis presenciado es que se ha caído el mito del cambio climático de un pispás. Con lo cual, el CO2 que produce el ser humano es como el residuo que produce los glóbulos rojos en tu organismo, ni te enteras, ¿vale? Pues los chemtrails pasa un poco igual, es decir, tal vez estamos sobredimensionando las capacidades de esos seres que nos contaminan y minusvalorando las capacidades que nosotros tenemos dentro. Lo que sí quiero que sepáis es que hay un estudio que fundamenta el orgón, que se sacó ayer o anteayer en el portal Starviewer, que quiero que lo miréis. Ahí viene toda la fundamentación de por qué científicamente existen lo que se llaman las energías de campos de torsión. Y a través del orgón, los orgonite, pues se sabe que se puede hacer un filtro de la radiofrecuencia para que las ondas negativas se queden fuera de la pantalla y solo entren las ondas positivas de los campos de torsión. Es justo el principio contrario a las armas electromagnéticas. De eso no quiero hablar porque no me gusta hablar, pero la idea es lo mismo. Es decir, HAARP no nos afecta si no dejamos que nos afecte. HAARP nos afecta si estamos obsesionados con HAARP, generando la realidad HAARP, o si estamos en modo automático, que eso también es verdad porque eso lo detectó Nick Begich. Y claro, ellos piensan que como el 80% de la población es medio robot. Pero claro, volvemos al mismo punto. ¿Quién nos obliga a juntarnos con el compañero travieso de la escuela? ¿Por qué no intentamos proseguir nuestro proceso de aprendizaje y al compañero travieso del colegio pues no le hacemos ni caso y ya está, que es lo que hay que hacer? Porque es eso, no es otra cosa. Bueno, alguien me pregunta que si tengo libros escritos, los títulos y los datos de contacto. Los datos de contacto están en la web del IRCAI, los tenéis todos a vuestra disposición. Libros escritos, estoy en ello. La verdad es que el problema es que me gustaría poder aplicar el tiempo escalar, lo estoy haciendo, estoy en ello. Pero lo que sí tengo escrito son varios informes científicos, bastantes, de hecho, tenéis artículos científicos que he escrito. De hecho, estoy ahora trabajando un manual docente porque lo quiero hacer adaptado, por un lado, y eso me llevará el tiempo que la editorial, pues no depende de mí, depende de la editorial, pero ya estoy escribiendo un libro con 2 tomos que se va a llamar, en principio, pues de la ciencia a la conciencia y de la conciencia al universo. Son 2 tomos. Y luego, pues un libro científico para los que os gustan más las formulitas, pues ese le voy a escribir con Editorial IRCAI y ya estoy también escribiéndolo. Más cositas. Alguien me pregunta que si los mensajes del universo van solo dirigidos al mundo cristiano. A ver, yo no he dicho eso. Ya la respuesta es ¿qué parte de mi presentación no has entendido? Y ahora, con todo el amor del mundo, digo, los mensajes del universo, es decir, todos somos el universo, son universales. Bueno, aquí hay una pregunta muy compleja sobre explicación de todas las ondas cerebrales y, evidentemente, y su relación con la trascendencia. Pues la respuesta es, ahora no te puedo empezar a detallar todos los patrones de frecuencia. Efectivamente, hay un estudio que estamos trabajando en tema de patrones de diferencial. Como ese es un tema que ya lo tengo bastante ampliado y lo he hecho en muchas conferencias, hay mucha documentación mía al respecto. Lo que sí te recomiendo
para el que me ha hecho esta pregunta, es un poco que no lo centre solo en los tipos de señal cerebral, sino en la segunda parte de la pregunta, una vez más. La capacidad que tenemos de inducir nuestra capacidad de relajación a los 13 ciclos para poder percibir las realidades de forma más consciente. Y por tanto es su relación con la trascendencia. Todas las ondas cerebrales tienen relación con la trascendencia. Todos los procesos biofísicos, tanto a nivel de electrocardiograma, a nivel de electroencefalograma, lo estamos viendo ahora, estamos analizando los casos, incluso estamos consiguiendo maquetar paquetes de datos utilizando música y trabajar con los osciladores armónicos en músicas con 5 pistas, con el pentabanda. Y eso es una pasada. Pero claro, requiere tiempo y vuelvo a lo mismo, es decir, vamos avanzando. En un año hemos conseguido hacer auténticas maravillas. Con el tiempo, pues seremos capaces de tenerlo todo documentado en ese libro que, como digo, estoy escribiendo, en la parte más técnica, en el manual más técnico también. Y todas estas cuestiones pues se van a ir dilucidando desde la biofísica, que ya tenemos conexiones, el tema del ion de calcio, que en esta presentación no he podido abordarlo porque no tengo tiempo material para tratar todos los temas. Bueno, hay más preguntas, pero hay una que la dejo para el final porque alguien me pregunta: ¿cómo gestiono una percepción que me acaba de llegar del universo? Me he enamorado de usted, perdidamente. Y mi respuesta es, bueno, yo ya he adoptado mi decisión con el universo. Pero lo que quiero es transmitir que tenemos todos que estar enamorados del universo, es decir, esa persona no se ha enamorado de mí, se ha enamorado del universo. Y del universo hay que enamorarse, nos tenemos que enamorar todos. Así que, bueno, pues enhorabuena por haberte enamorado del universo, porque es lo más maravilloso que hay.